Para hoy lleva como título Lo que guardaba la iglesia primitiva. Lo que guardaba la iglesia primitiva. La realidad es que hoy en día la iglesia se mueve bajo parámetros a veces tan diferentes a lo que fue la iglesia primitiva. Los primeros 300 años de la vida cristiana fueron unos años muy gloriosos, en el cual la iglesia se movía en los hogares, se compartía con sencillez de corazón, se compartía la palabra de muchas formas, y cada hogar prácticamente era un sitio de alabanza, de adoración al Señor. Después de que Constantino, ustedes saben y conocen esa parte, en el año 312 hace un arreglo con Silvestre, constituyen y conforman por un poder político lo que se conoce hoy como la Iglesia de Roma. Entonces crean la Iglesia Católica para poder detentar el poder, y entonces a partir del año 312 empiezan a hacer los grandes templos, las grandes iglesias, que la iglesia somos nosotros, pero lo llaman iglesias, a los templos, y se empieza a mover dentro de esa dimensión de querer aglutinar mucha gente, y se pierde la esencia. Miren ustedes, mis hermanos, que es venir a la iglesia, una iglesia, a una manada pequeña como somos nosotros, y cómo compartimos cada encuentro, cómo compartimos cada ida con sencillez de corazón. Llevamos a un paseo, organizamos paseos de integración o salidas de visita por alguna situación, o encuentros espirituales, retiros, y siempre es un compartir precioso, porque somos pocos, nos tratamos como familia, y eso es lo que esperamos que se haga en cada uno de los grupos familiares, que estemos compartiendo con sencillez de corazón. Realmente esa estructura nos la enseñó primero que todo Yeshua. Nuestro Señor Yeshua predicaba en los hogares, y luego empezó a hacerlo Pablo, lógicamente que estaba por revelación de mi Señor Yeshua HaMashiach, porque Pablo había sido delegado por mi Señor Yeshua para llevar el Evangelio a los gentiles, entendiendo perfectamente lo que era la palabra. Entonces aquí hemos querido hacer lo mismo, igual en cada grupo familiar, que usted se sienta muy bien, y que cuando lleguemos acá nos sintamos como la iglesia primitiva, rico, delicioso, que nos sintamos apoyados cuando tengamos que orar los unos por los otros, cuando nos encontremos en dificultades y tengamos que ayudarnos a orar, incluso por situaciones especiales. Ustedes saben que aquí tenemos un grupo de intercesión también para hablar con la pastora: necesito que oren por mí en tal cosa. Inmediatamente lo colocamos en una cadena de oración, en una cadena de emergencia si es el caso, y orar muchos, los unos por los otros, dice la palabra. Así era la iglesia primitiva. Nosotros no queremos ser de esas iglesias que llega la gente a una reunión, los unos salen por un lado, los otros por el otro, y ni se conocen, porque allí son iglesias frías, no está la presencia del Espíritu Santo, porque esa presencia en la iglesia primitiva nos movía de una manera maravillosa. Vamos por favor a Hechos 18, capítulo 18, y vamos a leer desde el 1. Hechos capítulo 18, vamos a leer del 1 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén. En este punto Pablo viene de Atenas. Entonces dice el 18: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. ¿Era gentil? No, era judío, llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. La Priscila era su esposa. Por cuanto Claudio era emperador de Roma en ese momento, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Hubo un decreto del César que salieran de allá.
Fue a ellos y como era del mismo oficio, ¿quién? Pablo, ¿no? Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Miren ustedes que a pesar de que Pablo estaba dedicado al ministerio, hacía tiendas para subsistir, trabajaba, y con ellos trabajaban Priscila y Aquila. O sea, la gente no estaba en balde, ellos le estaban enseñando que había que trabajar. Hay una parte por ahí que dice Pablo: el que no trabaja, que no coma. Y no podemos ser muchas veces como gabaones. ¿Ustedes se acuerdan los gabaonitas, no? Que pues, se aprovecharon del pueblo de Israel y se vistieron de harapos y todas las cosas para dar pesar a Josué, y entonces se aprovecharon de eso. No, nosotros somos, por el contrario, hombres y mujeres diligentes. Muy bien, entonces estaban trabajando. Yo me imagino, yo supongo que si él estuvo con ellos, yo supongo que tantas cosas no aprenderían. Yo creo que Aquila y Priscila fueron muy privilegiados y tuvieron que ser muy privilegiados porque estaban en el quehacer día a día. Yo me imagino a Pablo diciéndole a Aquila: no, hermano, usted no me pasó el pedazo que era, pasemos allí, vamos a tomarnos el chocolatico, a echar por la noche su tertulia, etcétera, etcétera. ¿Cuánto privilegio tuvieron ellos al estar allí día a día y aprender de él, de Pablo, de Saulo de Tarso, porque ese era su nombre, Saulo? Luego le colocan el nombre de Pablo en el griego, pero a él se le conocía en el mundo hebreo como Rab Saúl. Él era el rabino Saúl. Él era un duro en la palabra, y así reza en muchos textos que él estuvo a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era doctor en la Torá, el conocimiento de la palabra. Entonces dice allí el 4: y discutían en la sinagoga todos los días. ¿Qué dice en la Kadosh, en la textual? Sábado, el Shabbat. Y discutían en la sinagoga, porque las sinagogas judías no se abrían sino los sábados, el día del Shabbat. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. O sea, él no había un sábado como hoy que no fuera a hablar la palabra a los mismos judíos y a los griegos. O sea, él persistía en lo que el Señor le había encomendado. Entonces no lo hacía un domingo, ni un lunes, ni un martes, ni un miércoles. Eso eran los días para comunicar el evangelio, pero para dar la palabra era en la sinagoga ese día. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, ¿se acuerdan que Silas y Timoteo eran discípulos de Pablo? Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, por entero, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. O sea, él era entregado, él estaba mostrando a sus discípulos lo que había que hacer. Estaba trabajando, pero no descansaba, no desmayaba en dar el ejemplo de lo que era dar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, decía él. Eso era el enamoramiento más grande que había, y se movía, ese mover cristiano era tan grande que la gente se hacía matar, se hacía llevar hasta los coliseos romanos, porque había que dar hasta la misma vida por la palabra, porque era poder del Señor en nuestras vidas. Allí entonces él se entregaba completamente. Yo aquí veo que dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Era un hombre que yo supongo que a todo el mundo le comunicaba la palabra. Aparte de que Pablo provenía de un hogar muy adinerado. Pablo era de los pocos que tenía la ciudadanía romana. Eso no lo tenía, esa ciudadanía no la tenía, dice la palabra, que algún capitán romano le dijo: no la tengo ni yo, porque costaba mucho dinero. Pablo era un hombre que, aparte de haber sido comandante y encargado del ejército de la guardia de los rabinos y los sacerdotes en Jerusalén, era un hombre muy instruido en la palabra, demasiado instruido. Era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, y eso le permitía a él tener una clase social, económica, política y una formación profesional que no era para nada, no se podía comparar incluso con los apóstoles
Juan, Pedro, Marcos, Mateo, que ellos eran hombres más humildes, que el Señor los escogió para glorificarse en ellos, lógicamente. Pero esta otra parte del ministerio que le entregaba el Señor en ese hecho que se encuentra en Hechos 26, era cuando se le aparece al Señor, era que tenía que entregarle a un hombre que estuviera lleno del Espíritu Santo, que tuviera la tenacidad, la gallardía y la valentía de llevar la palabra, que fuera conocedor profundamente de la palabra, para que no lo fueran a coger fuera de base. Y allí es cuando el Señor empieza entonces a llevarlo al lado de Pedro, y en esos tiempos que ellos estuvieron juntos, yo me imagino la cantidad de cosas que él le pudo haber enseñado a Pedro acerca de lo que era la palabra. Entonces dice el 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles, dice Pablo. Y saliendo de allí fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Elohim, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la... ¿Qué nombre, no? Pero Crispo no de Crispeta, mis hermanos. Crispo era su nombre. Y Crispo, el principal de la sinagoga, o sea que decía el principal era el sacerdote de allí, ¿verdad? Creyó en el Señor con toda su casa. O sea, el principal de la... ¿Se imaginan ustedes por qué perseguían a Pablo? Porque él era con la palabra que estaba convenciendo del Señor, ¿sí? De la presencia del Señor. Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ese poder de convencimiento lo obtuvo él. Él era considerado también un profeta, así como dice la palabra que Judas y Silas también eran profetas. Ahí lo dice en el capítulo 15, 32, dicen que Judas, para aquellos que dicen, los testigos de Jehová dicen que los profetas eran el Antiguo Testamento, y resulta de que Judas, Silas, Pablo eran, ahí lo dice la palabra, eran profetas también. Entonces allí él hace un convencimiento realmente radical, porque nosotros generalmente en el mundo podemos encontrarnos con personas que de pronto pues conocen la palabra muy tibiamente. Ustedes saben que me he preocupado mucho porque nuestra comunidad conozca doctrina, la doctrina del Evangelio, porque allí es donde a ti te van a enfrentar el día de mañana, y o te van a mover la base o tú te vas a afirmar. Cuando nosotros somos afirmados en la parte de doctrina, no nos van a mover fácil, porque tú no te vas a mover de la palabra, de lo que aquí dice. Es necesario conocerla. ¿Por qué? Sí, gloria al Señor. Está llamando el Señor. Entonces, nosotros somos afirmados a través del conocimiento de la palabra. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque dice en Hebreos 4:12, ¿qué dice? Que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de filo. Entonces, que discierne los pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú sabes la palabra, estuvimos viendo aquí, que estamos viendo en teología, la importancia de los profetas, en el conocimiento realmente de la palabra. ¿Cuál era? Ser profeta no era solamente vaticinar algo que sucediera, sino que tenía que tener un conocimiento, ser atalaya, ¿sí? Estar llamando al arrepentimiento de los pecados, ser un instructor prácticamente del pueblo. O sea, tenía una cantidad de connotaciones muy especiales. Pablo es considerado también un profeta. Entonces, cuando usted ve un hombre con ese conocimiento, bien, pero resulta de que él estaba enfrentado a quienes. Miren quién está diciendo ahí que era Crispo. No van a creer que Crispo era un hombre cualquiera, sino que era un hombre muy conocedor de la palabra, pero entendiendo una cosa, que si él pudo convencer a Crispo, lo que le pasó con el rey Agripa, que era un hombre súper erudito y súper conocido, que cuando lo llevaron al frente de Agripa dijo, por poco y me convences de volverme cristiano, le dice a Pablo. Porque es que la elocuencia, la capacidad, todo lo que tenía se lo había dado la revelación del Señor y su palabra. Uno se encuentra con cristianos normales y con personas que de pronto no han profundizado mucho en la palabra, pero ¿sabe cuándo se glorifica el Señor?
Cuando usted se encuentra a veces con una persona que va a contender con usted a raíz de la palabra, y usted se goza, yo me gozo cuando alguien me dice, perdóname pastor, pero es que a mí me han dicho que tal, y digo yo, estoy puso bueno. A mí me encanta. Yo no sé si los que están estado en teología o hemos estado en discipulados, ustedes me han escuchado eso. A mí me encanta porque digo yo, chévere, mire, vamos para acá, vamos a ver qué dice la palabra acá y acá. Porque es que así se tiene que volver. Porque no podemos decir, bueno, hay momentos en que el Señor nos va a respaldar con su palabra. Sí, vamos acá, sí, por ese, digamos, inspiración nos revela dónde está. Pero qué rico cuando usted trae 3, 4, 5, 6 citas que dice, están aquí, está aquí, está aquí. El Espíritu Santo, desde que usted coja y se apropia de la palabra, el mismo Espíritu Santo se encarga de traer la revelación. Y eso era lo que hacía Pablo con este hombre como Cristo. Él traía, ese era el gozo de lo que ha perdido hoy la iglesia cristiana. Los creyentes hemos perdido durante mucho tiempo el conocimiento verdadero de la palabra. Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí, hablamos muy bonito, oramos muy bonito y nos quedamos ahí al límite, pero no nos metemos a aguas profundas. El Señor un día le dijo a Pedro, boga mar adentro. Y eso es lo que el Señor te dice hoy, boga mar adentro, a aguas más profundas. ¿Quieres más unción? Conoce mi palabra, dice el Señor. ¿Quieres más revelación de mí? Conoce mi palabra. Tengamos una intimidad, tú y yo verdaderamente. Porque si tú y yo tenemos intimidad, te voy a llevar a dimensiones donde tú jamás lo soñaste. Pero si queremos seguir en el mismo punto, con las mismas cosas, podrán pasar 20 años y decimos, no pasó de ahí. Pero el pasar de ahí depende de ti. Depende de ti. El Señor está esperando que tú des definitivamente ese paso para decir, quiero que mi vida no sea una vida ordinaria, sino una vida extraordinaria. Y yo sé que lo va a hacer de tu mano. A Pablo le costó. ¿Quiénes estuvieron aquí con la prédica del miércoles soportando el fuego? ¿A quién le habló la palabra ese día? ¿Sí? Eso es soportar el fuego. Ahí la subí, para los que no lo han visto, la subí al YouTube. Hoy la subí, hoy por la tarde se subió al YouTube, al Face, para los que tienen Facebook. Eso es soportar el fuego. A Pablo le tocó soportar el fuego y las cicatrices. ¿Quieres más unción? Más fuego. Súbele la llamita. ¿Quieres más presencia del Señor? Un poquito más. No se siente el calor. Somos probados por fuego. Entonces, mire, dice allí, volvamos al 9. Ya vemos que él estuvo con el principal de la sinagoga. Y dice que muchos corintios oyendo creían y eran bautizados. Dice 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Hay una cosa que vimos, ¿no? Los servidores que vimos teología, que él que se aparecía a sus profetas, se aparecía en visiones y les hablaba. ¿Sí o no? Y dice allí, mire, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa es la palabra del Señor, le estaba hablando. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Yahweh. 1 año y 6 meses. Tremendo, ¿cierto? Tremendo este hombre lo que hizo en Corinto. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, como siempre, diciendo, este persuade a los hombres a tomar a Elohim contra la Torá. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme al derecho, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Dijo, no va, con sus problemitas a otra parte, que eso conmigo, problemas de religión y de nombres y de cosas, no va conmigo. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga,
le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió a los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces, él se rapa la cabeza y se va con Priscila y con Aquila, y siguen de allí. Cuenta que llega a Éfeso, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Él siempre donde llegaba, suaza a la sinagoga, siempre llegaba a la sinagoga. ¿Y la sinagoga estaba abierta los días? Sábado. Y era Pablo, y era quien estaba iniciando ese movimiento cristiano grande. Y hoy en día la iglesia se le olvidó, y los primeros 300 años fueron puro el sábado. El sábado, nunca cambió. Nunca cambió. ¿Sabe quién cambió eso? Constantino, porque ellos adoraban al dios Invictus, el dios Sol, que salía, decían ellos, que salía el domingo. Entonces cambiaron el Sabbat, que es la gloria del Señor. Usted sabe que el Señor durante 6 días trabajó, y el séptimo descansó, y el séptimo es el Sabbat. Lo guardaron, ya él cambió. No, que sea el domingo. La iglesia cristiana hoy no ha querido entender eso. Yo en estos días me enteré, y me dejó sorprendido, que un doctor en la palabra dice de que eso era para la ley. Nunca cambió. Eso nunca cambió. Incluso el Señor dice que Él es el Señor del Shabbat. Y vamos a verlo aquí, ojalá nos alcance el tiempo. ¿Sí? Porque siempre eso es lo que hizo Él, entrar, predicar, para eso. Incluso en la conversión de Pablo, cuando Él se le aparece y le limpian los ojos y le restaura la vista, eso está en Hechos 9:20. Mírenlo ustedes ahí un momentito, devolvámonos un momentito. Cuando Él se le aparece y dice que para llevar su nombre a los judíos, Él se le aparece, y en el 20 dice, cuando ya tomó alimento y recobró las fuerzas en Damasco y todo, dice, enseguida predicaba al Mesías, ¿en dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Yahweh. O sea, Él lo primero que hizo fue irse para la sinagoga. Siempre lo hizo así Pablo. Porque hay muchos cristianos hoy en día que están confundidos. Dicen, no, es que el día es el domingo. ¿Usted recuerda lo que dice Éxodo 31? El 16, vamos allí, un momentito. Nos va a tocar así como abreviar, porque el tiempo se nos fue muy rápido. Éxodo 31, el 16. Yo quiero recordarles algo que se hace en el Shabbat y que lo nombramos, pero es lo que hacían ellos, los primeros cristianos, ¿sí? Dice, guardarán pues el día del Shabbat, los hijos, o sea el sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, no cambia. Y dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y acuérdense que dice en Génesis 2, dice que Él lo santificó, que Él descansó de toda obra el séptimo día y lo santificó. Y si usted se va en la referencia al mismo Señor Yeshua, porque Él resulta de que en ese día hacía milagros, maravillas, y lo criticaban los mismos doctores de la ley. Y por allá vemos en Marcos 2:28, vamos a Marcos 2:28, vamos a ver que esto lo mueva el Señor como quiera que lo mueva Él. Sí. Marcos capítulo 2, del verso 28. A Él estaban en ese momento, se estaban criticando. Desde el 23 dice, aconteció que al pasar Él por los sembrados un día del Shabbat, sus discípulos andando contemplaron a arrancar espigas. Comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, porque hacen en el día del Shabbat lo que no es lícito. Pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró a la casa de Yahweh, siendo Abiatar sumo sacerdote,
y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día del Shabbat fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del Shabbat. O sea que este día sábado es del Señor. Lo dijo el Señor. Y si usted quiere más corroboración, vamos allá al libro de Mateo, también pues que me gusta, capítulo 12, Mateo 12, el 8, para que usted lo vea también en el Evangelio de Mateo, porque es que dirán, no, pero es que pronto Marco estaba equivocado. ¿Cierto? Pero resulta que Mateo también el 12, el 8 nos dice incluso, ahí le está dando el mismo tenor. Desde el 6 leámoslo para abreviar. Pues os digo que aún uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del Shabbat. Y entonces ellos lo hacían. Era un mandamiento perpetuo. Además recordaban siempre eso y siempre se reunían en el día del Shabbat. Eso fue lo que perdió la iglesia primitiva, perdió toda esa situación en que a nosotros nos entregó el Señor y que fuimos nosotros día a día apartándonos de eso. Y les decía que un doctor en la ley dijo, no, es que eso del Shabbat, eso era la ley. Y vemos al Señor haciendo el Shabbat. Y vemos durante los primeros 300 de la vida cristiana, celebrándolo y reuniéndose el día del Shabbat. Me parece que tenemos que ponerle mucho cuidado a eso. Incluso miremos lo que dice, había una costumbre que tenía Yeshua, también se reunía el día del Shabbat. Vamos a Lucas 4, pues para que sigamos ahí reforzando eso, ¿cierto? Que nos quede como clarito, Lucas 4 del 14 al 16. Pues si de pronto ha quedado alguna duda, veámoslo por la misma palabra del Señor. Lucas 4, del 14 al 16. Hasta el 16 no más, porque ahí sigue una cosa muy linda, que es cuando él abre el libro de Isaías, ¿no? Pero dice allí, y Yeshua volvió, ¿está usted ahí? Amén. Dice, y Yeshua volvió en el poder del Ruach a Galilea, o sea, del Espíritu Santo, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba ¿en dónde? ¿En dónde? En las sinagogas, mis hermanos, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día del Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su, esa era costumbre del Señor Yeshua, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esa era su costumbre. Entonces, si usted no lo hace el Shabbat sino el domingo, usted está haciéndole afrenta prácticamente al Señor, porque es su día santo. Eso fue lo que perdió la iglesia. Eso nos da miedo. No, lo que pasa es que como todas las iglesias lo hacen el domingo, mis hermanos, eso lo instituyó Constantino con San Silvestre para quitarle la honra de la gloria del día que el Señor había santificado. Es que ese día lo santificó fue el Señor, no el hombre, y lo perdimos. Y yo traía aquí una cantidad de referentes que están ahí que están en Hechos 15, que están en Hechos 12, en Hechos 9, que están en Hechos 16, Hechos 17, Hechos 19, sobre cómo los cristianos se reunían en el día del Shabbat. Perdimos el poder, ¿sabe por qué? Porque dice que es señal, acuérdese, 31:16, que decía, es señal entre el Señor y su pueblo, por mandamiento perpetuo, es señal. Y como es señal, quiero recordarle dos cositas. Vamos al libro de Isaías capítulo 56, pues para que nos quede más claro, volver a recordar. Recordar es vivir, mis hermanos. La palabra es para recordar. Y yo creo que hoy es importante. No sé, el Señor nos está moviendo y me está moviendo a esto. Capítulo 56 de Isaías. Y vamos a leerlo del 1 al 7. Mire, yo sé que muchos lo tienen claro, pero esto lo estoy diciendo para que los que lo tienen claro vuelvan y anoten, para que el día de mañana no se pelen cuando le pregunten, y para que quienes lo tenían como así les quede perfectamente claro.
Entonces dice el 56 desde el 1, dice: así dijo Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cerca de mí está mi salvación. Cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día del sábado, para no profanarlo. Lo que pasa es que la Reina Valera cambiaron el día sábado por reposo, pero por eso hay muchos que tienen donde dice reposo, un asterisco, y usted mira abajo y dice: esto equivale al sábado. Para borrarnos eso, esa embarradita, ¿no? Entonces dice aquí: el día del Shabbat para no profanarlo, y que guardan su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni dígale a eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho Yahweh a los eunucos que guarden mis días del Shabbat y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Esto es un pacto. Esto es un pacto que estamos haciendo. Yo les daré lugar en mi casa. El Señor no dice mentira, mis hermanos. Dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Hermoso, ¿no es cierto? Y sigue diciendo: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. A todos los que guarden el día del Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte. ¿Cómo les parece? Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso es lo que hace el Señor. Miren, ese guardar ese día es tan hermoso. Es decir: Señor, en ese día, este es tu día. Es para ti, Padre. Es para ti. Y rematamos con una que usted debe conocer también, que es ahí mismo, Isaías 58, el 13 y el 14. Que dice: si retrajeres del día, ahí mismo, Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día del Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Será que el Señor es mentiroso? Dice: y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Será que el Señor es mentiroso? ¿Sabe cuál es la heredad de Jacob tu padre? Averígüelo, mi hermano, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Una bendición. Eso es una bendición. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva, mis hermanos. Se reunían en el Shabbat y lo cumplían. Claro que si usted no puede, no le voy a decir aquí que si usted no puede hacerlo, usted no puede entrar. No, eso es decisión suya. Eso no es que sea una obligación y mucho menos una imposición. Pero el día que usted pueda hacerlo, el día que usted tenga el gozo en su corazón de hacerlo, hágalo, mis hermanos. Hágalo, porque es una bendición muy grande. Ya no estamos en los tiempos de hacer las cosas por presión o por obligación, sino porque te nace del corazón hacerlo. Y así como te nace del corazón, el Señor va a derramar sobre cada uno de nosotros una gloria incomparable, una gloria que jamás hemos visto, una gloria tremenda que el Señor no hace sino derramar y derramar y derramar en nosotros. Hechos capítulo 19, mis hermanos, del 1 al 8. Y con esta, aunque hizo falta muchas cosas, pero con esta vamos a cerrar. Cuando estén allí, quedan iniciaditos, y quedamos iniciados porque estamos en el preámbulo de un tema maravilloso. De pronto, como dice aquí mi hermano, va a quedar en continuará. 19 del 1 al 8 dice: estamos allí, ¿no? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos era seguidor de Pablo, uno de los discípulos de Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh, cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo.
tenían la revelación y ya había pasado, como dice ahí, ciertos discípulos. ¿Usted sabe por qué dice eso? Ciertos discípulos, bueno, después les digo. ¿Sí? Entonces dice el 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Ruaj HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando, ¿en dónde? Y entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Yahweh. Y voy a seguir un poquitico más adelante. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, malediciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Yeshua. Y hacía milagros, y hacía Yahweh milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, eso era algo precioso, eso era algo maravilloso, porque guardaban su pan. Eso es lo que hacía la iglesia. La iglesia perdió muchas cosas, muchísimas cosas. Perdió el día del santo, perdió el nombre de Yahweh, el nombre de Yahvé. Si usted lo llama Yahvé o Yahweh, es igual, ese es su nombre verdadero en hebreo. Yo que estuve en Israel sé lo que les digo, porque Jehová no existe, porque ni siquiera la J existe en el hebreo. Y le pusieron a la YHWH vocales que tampoco son hebreas. Y ustedes saben que eso lo inventó un señor Cipriano de Valera, que era asesor de un papa, Papa León XIII, que le puso esa connotación, y ese cuento se lo comió Cipriano y Valera, que entre otras cosas eran sacerdotes católicos. La reina Valera es escrita por 2 sacerdotes católicos. Y entonces se le perdió la iglesia perdió el nombre de Yahweh o Yahvé. ¿Por qué? Lo estoy diciendo con un propósito. Yo hoy le enseño, iglesia, para quienes no lo sepan. Yahweh o Yahvé es el nombre por decirlo así, como de una sigla, que su nombre, el innombrable, hoy lo estoy nombrando con un propósito. El innombrable es Yod Hei Vav Hei, YHWH, que resumido quiere decir Yahweh. Cuando usted está nombrando esa palabra, hay un poder grande. Por eso les digo yo a ustedes que ustedes al salir de la calle, ustedes caen, ay, casi, gracias a Dios, gracias a Yahweh no me partió un pie. No pronuncien ese nombre en vano, sino para orarle o para darle gloria, honra a su nombre, no por cualquier cosa. Más bien dígale a Adonai, el Elión, el Shaddai, el Eterno, Padre Celestial, lo que quiera, porque ese nombre se usa es para adorarle. Perdimos eso, perdimos el nombre de Yeshua. Yo ya les he dicho, porque en el nombre del Padre está contenido el nombre del Hijo. Yeshua se escribe lo mismo, YHWH, Yeshua, y tiene un apóstrofe al final, que quiere decir que Elohim es salvación. Perdimos tantas cosas, mis hermanos, y estamos viendo iglesias haciendo tantas cosas raras hoy en día, que tenemos que volver a las sendas antiguas, como dice en Jeremías. Preguntad por las sendas antiguas, dice la palabra, porque a vosotros os parece que allí está la misma presencia del Altísimo. Porque al final de los tiempos, mis hermanos, dice la palabra que todas las cosas serán restauradas, y la restauración es esa. Que la palabra Jesús es un fonema que significa caballo en hebreo, porque está escrita en griego Jesús, llámelo como es, Yeshua. Y perdimos muchas cosas. Estoy tratando de hacer un resumen acá, para que usted se vaya por lo menos pensando, porque
porque la iglesia, por eso es que dice que al final del tiempo, a causa de mi nombre, serán perseguidos. Pero no es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Yeshua, porque muchos cristianos no lo aceptarán. Pero si no, eso es lo mismo, y no es lo mismo, ustedes ya lo saben. A causa de mi nombre seremos perseguidos. Nos colocarán allá delante de las sinagogas, y aún los hermanos, creyendo que hacen un acto de fe, nos matarán, dice la palabra, y seremos llevados como ovejas al matadero a causa de su nombre. Y que muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Y recuerden, y en el 99 también dice que así como Samuel, así como los grandes profetas, como Moisés y como Aarón, invocaban su nombre y él les respondía. Volvamos a usar, porque es que él dice que en el final de los tiempos, dice en Isaías, será conocido mi nombre como realmente le gusta que le llamemos por su nombre. Coloquémonos en pie, iglesia.